Hola, mi amigo querido. Estamos empezando con esta lección un nuevo trimestre y también un nuevo año. Quiera el Señor darnos suficiente sabiduría para vivir este año de una manera diferente, para mirar la vida como Cristo la miraría, porque a veces arrastrados por el tobogán de la cultura del mundo en que vivimos, miramos la vida y tratamos de ser felices a nuestra manera y solo nos creamos problemas. Ahora, con el estudio de esta semana iniciamos un tema que tiene que ver justamente con la felicidad, nuestra felicidad y también de las personas que amamos, de nuestra familia, de los que están a nuestro lado. Mira, todos los seres humanos desean ser felices. La felicidad es el combustible, diría yo, que mueve a las personas. Así como la gasolina mueve al carro, el deseo de ser feliz mueve a los seres humanos. Todo lo que el ser humano hace, lo hace de una o de otra manera movido al deseo de ser feliz. La pregunta lógica es, ahora, si todos los seres humanos quieren ser felices, ¿por qué no todos son felices? Por el simple hecho de que para ser feliz no basta el deseo de ser feliz, sino que es necesario saber cómo ser feliz. Esta semana, por ejemplo, estudiaremos uno de los errores que muchos cometen al buscar la felicidad, y tal vez por eso nunca la encuentran. ¿Cuál es ese error? Creer que el dinero proporciona felicidad. Ahora, este es un tema delicado porque, por otro lado, puede haber cristianos que caen en el error de creer que los hijos de Dios no deben preocuparse por el dinero porque nuestro hogar está allá en el cielo. Pero querido, mientras vivamos en este mundo, el dinero es importante. No me digas que no necesitas de dinero cuando llega el momento de pagar en la caja del supermercado, cuando llega el momento de pagar la renta, de pagar la escuela de los hijos, de comprar una ropa. Claro que el dinero es importante, porque los cristianos también vivimos en este mundo. Ahora, no es lo más importante en la vida del cristiano, eso sí, pero es importante. Sin embargo, el mundo en el que vivimos es un mundo materialista, es decir, solo piensa en el dinero y cree que la felicidad está relacionada solo con dinero y entonces busca el dinero a cualquier precio. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira, el texto dice aquí que Dios tiene un plan para ti, una voluntad para ti. Y esa voluntad de Dios para ti, para tu vida, para tus planes, para tu familia, esa voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Pero para que esa voluntad divina se realice en tu vida, Pablo aconseja, no adoptes las costumbres de este mundo. No te dejes arrastrar por la manera de pensar de este mundo. Infelizmente, el materialismo de este mundo enseña que el dinero es lo más importante. Y esa teoría pues fascina, es agradable y engaña a mucha gente, inclusive a cristianos que caen en el tobogán del consumismo que los lleva irremediablemente a olvidarse de Dios y de la familia. Por eso San Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues Pablo dice que Dios tiene una voluntad para ti y que para que esa voluntad se realice, no debes seguir los patrones de este mundo. Y ahora Juan dice que esa voluntad de Dios para ti permanece para siempre. Y si tú haces esa voluntad, vas a ser plenamente realizado y feliz.
Pero para hacer la voluntad de Dios no tienes que conformarte con lo que hay en este mundo, porque lo que hay en este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este es el tema que vamos a desarrollar a lo largo de la semana. En la segunda parte estudiaremos una parábola que Jesús contó justamente para explicar la imprudencia, la insensatez, la necedad de creer que teniendo dinero se tiene todo lo necesario para ser feliz. La parábola está registrada en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Es la historia de un hombre que tuvo una gran cosecha. ¿Quién le dio la cosecha? Lógicamente Dios, porque Dios es el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la tierra. Él es el creador de todo. Entonces, cualquier buena cosecha no es fruto de tu tecnología, es fruto de la voluntad de Dios. Este hombre tuvo una gran cosecha. Tuvo gran cosecha que ya no cabía en sus graneros, en sus depósitos. Entonces dijo, ¿qué hago? Y empezó a construir y construir depósitos mucho más grandes hasta que llenó todos los depósitos. Y una vez que vio la abundancia de lo que tenía, ¿qué hizo? Observó todo y dijo, ahora solo me resta comer, beber y disfrutar de la vida. Pero entonces vino la voz del Señor, que le dijo, insensato, ¿de qué te vale todo lo que tienes? Todo lo que tienes guardado en esos depósitos, ¿de qué te valdrá si esta noche pierdes la vida? Este es un asunto en el que tenemos que pensar seriamente. La pregunta es para hacernos meditar. ¿En qué? En la brevedad de la vida. Pero no solo en eso, sino también en la insensatez de confiar en las cosas materiales, en el dinero, y olvidarnos de Dios. Como ya dijimos, el dinero es útil, es necesario, es importante mientras transitamos por el desierto de esta vida. No debemos tener miedo de recibir las bendiciones divinas. Dios es un Dios de abundancia. Si eres fiel a Él, puede darte más de lo que alguna vez has imaginado. Pero el Señor te advierte en Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 al 14, lo siguiente. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies, y edifiques buenas casas, y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides de tu Señor, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Queridos, todos nosotros que alguna vez fuimos pobres, nacimos pobres, y Dios en su misericordia nos da alguna cosa, tenemos la tentación de olvidarnos de Dios. El peligro que los cristianos corremos en este mundo es justamente eso, dejarnos arrastrar por el espíritu consumista, materialista, que trata de convencernos todos los días de que existen necesidades que en realidad no existen, pero la publicidad se encarga de convencernos de que necesitamos esto, necesitamos aquello, y entonces en el afán loco de querer comprar las cosas que la propaganda nos muestra, pues trabajamos de día, trabajamos de noche, y cualquier dinero que tengamos no es suficiente, y en todo eso, ¿dónde queda Dios? ¿Y dónde queda la familia? Ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos de la familia. Esa es la insensatez. ¿Y para qué todo eso si finalmente vamos a morir? Lo que Dios quiere enseñarnos es a vivir la vida con sabiduría. No a decir que el dinero no importa, pero tampoco a pensar que el dinero lo trae todo, que compra felicidad, y correr atrás del dinero como locos y olvidarnos de Dios. Hay que colocar a Dios en el primer lugar. Él es la piedra fundamental de la existencia humana. La tercera parte de esta lección nos habla del encanto del materialismo. ¿Sabes? El materialismo usa como su herramienta de atracción a la publicidad. Así como el pueblo de Dios tiene el mensaje del tercer ángel para reunir a la humanidad al servicio de Dios, el materialismo tiene como su herramienta para juntar a toda la gente la publicidad. La publicidad trata de venderte cualquier cosa. Y para eso usa el encanto. ¿Sabes que las empresas gastan millones de euros, de dólares en publicidad? Solo el año
2016, acabamos de entrar en el 18, pero solo el año 2016, y solo las 200 más grandes empresas de los Estados Unidos, mira, solo 200 en Estados Unidos solamente, sin contar en el resto del mundo. Esas empresas gastaron la escandalosa cifra de 137.800 millones. No estoy hablando de 1.000.000, ni de 800 millones de dólares. Estoy hablando de 137.000 millones de dólares más 800 millones. Esto es dinero que tú no te da ni siquiera para imaginar. Eso es lo que las solo 200 más grandes empresas de los Estados Unidos gastaron en publicidad. La publicidad trabaja de una manera interesante, ¿sabes? Casi siempre usa gente hermosa y atractiva para promover los productos que vende. Entonces tú miras un comercial, una propaganda, una publicidad, y sin darte cuenta te ves a ti mismo allí dentro. No solo usando el producto, sino también igualito a esa persona que el anuncio que usa el producto. Tú ves la persona delgadita, bonita, jovencita, piel linda, cabello bonito. Y entonces yo que soy gordo, viejo, entonces ya sin darme cuenta me proyecto. Entonces quiero usar ese producto. Y ahí lo compro. ¿Para qué? Para ser igual a esa persona. Es así que trabaja la publicidad. El materialismo no sería tan eficaz si no fuera porque usa la sensualidad. La usa de manera sutil, a veces no tan sutil. Pero la sensualidad está entretejida en la publicidad. Ahora Juan llama la atracción de los ojos, la atracción de la carne, la frivolidad de la vida, la vanidad de la vida. Bueno, esa es la técnica más poderosa que la publicidad usa y que sin duda ninguna afecta como un veneno para arrastrar a los cristianos hacia el abismo del consumismo. Porque los cristianos también vivimos en este mundo, leemos periódico, andamos en la calle, vemos una propaganda ahí en la calle, nos informamos y en medio de la información viene la propaganda. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos también comenzamos a sentirnos infelices porque no podemos comprar el último celular, porque ya salió el 5, no, ahora quiero el 6, no, ahora viene el 7. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Nada. Pero solamente la cultura, la moda, y queremos tenerlo. ¿Y para qué usamos el celular? Ni siquiera para usar todas las cosas que tiene, que nos han vendido con la publicidad, porque solo hablamos y respondemos con el celular. Pero así es el arma de la publicidad. Entonces muchas veces ni te acuerdas de Dios confiando en la tecnología y en los productos que te vende la propaganda. En la cuarta parte hablaremos de lo que el materialismo desarrolla en la vida de las personas. ¿Qué cosa es? El amor exagerado al yo. Este es otro asunto delicado porque, por otro lado, no puedes andar por la vida diciendo no valgo para nada, yo soy un pobrecito, yo no. Tienes que tener un sentido correcto, un concepto correcto del yo. Pero ese concepto correcto del yo va a estar amarrado a tu concepto correcto de Cristo. Cristo demanda que nos neguemos a nosotros mismos. Niégate a ti mismo. Pero no está diciendo tú no vales para nada. Lo que te está diciendo es, niégate a lo que tus ojos te convencen que necesitas, a lo que la carne te convence que necesitas. Mírame a mí y tu valor va a depender de mí. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. Si tú estás ligado a mí, entonces vas a ser feliz, vas a ser completo, vas a ser fructífero, vas a ser bonito, pero como resultado de estar comunicado a mí. El problema es pues que la propaganda te enseña que solito puedes conseguir lo que tú quieras. Entonces, mientras Jesús te dice, niégate a ti mismo, que es lo que la publicidad te grita en la cara, ámate a ti mismo. Y entonces viene Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿y qué te dice? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengas más alto concepto de ti, no te creas más de lo que eres, no trates de ser más de lo que eres. ¿Por qué todo esto? Porque el primer pecado del universo fue justamente la insatisfacción con ser lo que se era. Querer más de lo que se tenía. Por eso Dios le dijo a Lucifer después de la caída: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, para que vean que la insensatez de querer ser más de lo que eres, de querer tener más de lo que tienes. Lucifer se autoengañó al creer que era mayor de lo que realmente era. Cuando dijo en su corazón: seré semejante al Altísimo, Lucifer reveló ambiciones egoístas, cuando él reclamó el derecho de tener lo que él no tenía. Y sabes, querido, el autoengaño y las ambiciones egoístas son dos rasgos de los que siguen a Lucifer hoy, a veces sin darse cuenta. Estos textos sobre la caída de Lucifer deben decirnos que en muchos sentidos el pecado original es el del narcisismo. ¿Qué cosa es narcisismo? El diccionario define el narcisismo como la fascinación desmesurada con uno mismo, amor propio, vanidad, solo piensas en ti. La ropa, ay, no combina con esto, ay, la moda es así, ay, tengo que hacer esto, ¿no? ¿Y cuál es tu patrón de referencia? La publicidad, lo que ves allá. Lo que tú no sabes es que la propaganda te presenta para venderte cualquier producto, gente linda, gente feliz, gente riéndose a carcajadas. Pero si tú vas a conversar con esa propia gente que está ahí en la televisión, en la publicidad, vas a ver que son personas infelices, que se drogan, que beben, que viven despiertas toda la noche, que finalmente se suicidan porque no son felices, no tienen paz. Cristo es el único capaz de llenar de paz tu corazón. Por eso, al comenzar este nuevo año, trata de comenzar un año con Jesús. No trates de hacerlo solo, no trates de vivir solo. Llegamos al fin de este estudio hablando de la inutilidad del materialismo. Sabes, mi querido amigo, nosotros salimos un día de las manos del Creador. Solo seremos completos y felices cuando nos devolvamos a Él. Lejos de Dios, el ser humano siempre sentirá el vacío existencial. ¿Qué cosa es vacío existencial? Esa ausencia de Dios, ese hueco en el corazón humano que está lejos de Dios. Ese vacío es una sensación que perturba, no te deja ser feliz. Entonces la pobre criatura inventa cosas para llenar ese vacío. Compra, construye, guarda dinero. Y la publicidad aparece diciendo: esto te falta esto, si compras esto vas a ser feliz. Y el pobre ser humano entra en ese tobogán de consumismo, compra, no es feliz. ¿Por qué? Porque cuando estás lejos de Dios, tu corazón está hueco, está vacío. ¿Por qué este año, en lugar de correr atrás de cosas, no corres atrás de Cristo? ¿Por qué no le dices: Señor Jesucristo, ayúdame a ser feliz con lo poco o con lo mucho que tengo? Cada mañana despierta, te levanta los ojos al cielo, dile: Señor, gracias, estoy vivo. Tal vez lleno de dificultades, pero estoy vivo. La vida es un don. Si tú colocas tu vida en las manos de Dios, vas a ver cómo la voluntad de Dios se va a realizar en tu vida. Él te va a llevar a aguas tranquilas, a pastos verdes. Y aunque pases por el valle de la sombra y de la muerte, nunca estarás solo. El Señor estará contigo. Que Dios te bendiga.
Vamos a abrir una vez más la epístola a los Filipenses, capítulo 3. Ahora, es interesante, miren cómo la epístola empieza, las primeras palabras de la epístola. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escriben a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros. Así comienza, con la palabra gracia. Ahora miren cómo termina el último versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo empieza su epístola con el tema de la gracia y termina su epístola con el tema de la gracia. Ahora, él nos da el secreto para vivir una vida victoriosa. En el capítulo 4, versículo 7, miren lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de fuerza, de hacer esfuerzo para pensar en Cristo, no. Se trata de tener paz en el corazón. Y solo tienes paz en el corazón cuando has entendido que Dios te ha perdonado. Cuando entiendes que eres amado, que eres precioso, a pesar de los errores de tu vida, a pesar de tu carácter, de tu temperamento, a pesar de las tonterías que has hecho en la vida, pero sientes que eres amado, entonces en tu corazón entra la paz. Y cuando estás en paz, ahora estás con el secreto de una vida victoriosa. El problema es que nosotros vivimos más preocupados en portarnos bien, en cumplir esto, en seguir aquello, en guardar. Y yo no digo que el buen cristiano no tiene que portarse bien, claro que tiene que portarse bien. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 15? ¿Cuál es el propósito final de la epístola? Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Quiere decir, el blanco de Pablo para el cristiano es alto. Tienes que ser una luz, tienes que vivir una vida irreprensible. Pero es que tu preocupación número uno no tiene que estar en vivir la vida irreprensible. Tu preocupación número uno tiene que ser amar al Señor Jesucristo, vivir con el Señor Jesucristo. Mira, la vida con Cristo es como la vida del matrimonio, es como la vida del matrimonio, igualita. El matrimonio tiene privilegios y tiene responsabilidades. El más grande privilegio del matrimonio es el amor. Yo cuando hago matrimonios, y son pocos los matrimonios que hago, y son muchos menos las personas que bautizo. Yo hace años que no bautizo a nadie. Y algunos me preguntan por qué, y yo siempre digo como Pablo, yo fui enviado para predicar, no para bautizar. El pastor Calvo bautiza, pero yo predico. Yo casi nunca bautizo y casi nunca hago matrimonios, pero hago matrimonios. Y cuando hago un matrimonio yo tengo un privilegio que la gente que está viendo el matrimonio no tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo a los novios delante de mí y yo puedo ver los ojos de ellos. La gente no, la gente solo ve las espaldas de ellos, pero yo veo los ojos de ellos. Y hay una cosa interesante, hay un brillo especial en los ojos de las personas que llegan al matrimonio. Se paran así frente a mí, me miran a mí, después se miran entre ellos, se sonríen y después me miran a mí y vuelven a mirarse entre ellos y me miran a mí. Y yo siempre cuando estoy haciendo el matrimonio me pregunto, ¿qué será lo que piensan estos? ¿No? Se miran, me miran, se miran, me miran. ¿Qué piensan? Ahora voy a imaginar lo que piensa. Ella lo mira al novio y dice, bueno, a partir de hoy voy a ser su esposa. Voy a tener que lavar las camisas, los pantalones de este hombre. ¿Cuántas camisas usará él? Que sea una por día, mínimo.
En un año voy a tener que lavar 365 camisas. En 10 años de matrimonio, 3,000. En 10 años, 10,000 camisas, 10,000 pantalones, 10,000 pares de medias. Ahora, si la novia pensara eso en la hora del matrimonio, creo que sale disparada corriendo de ahí, no se casa. Porque va a haber una montaña de ropa sucia para lavar. ¿Y el novio qué pensará? Mira a su novia, flaquita. Ustedes ya se han dado cuenta que todas las novias son flaquitas. La miras, flaquita. Pero ¿qué piensa él? ¿Cuánto frijol comerá esta chica? ¿Cuántas tortillas comerá? A ver, ¿cuánto cuesta 1 kilo de frijol? A ver, ¿cuántos kilos comerá en un mes? Y en 10 años, y en 20, y en 50 años. ¿Y cuánto está el kilo de frijol? Si el novio pensara así, va a haber una montaña de dinero volando que va a salir disparado de ahí, no se va a casar. Pero ellos no, en la hora del matrimonio, no están pensando en ropa sucia para lavar, en el caño roto para arreglar, en el frijol que hay que comprar, en la renta de la casa. No están pensando en nada de eso. Ellos no se casan para eso. ¿Para qué se casan? Ahí está lo interesante. Yo cuando predico no tengo tiempo, puedo predicar 20 minutos, 1 hora, 2 horas, eso no hay problema. Pero cuando hago un matrimonio, yo nunca predico más de 6, 7 minutos. Nunca. Mi sermón no dura más de 7 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar serio. La última cosa que los novios quieren es sermón. Entonces, ¿para qué estar predicando si ni te están escuchando? Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos me miran como diciendo, ya pastor, termine de una vez. ¿Qué quieren? ¿La fiesta? No, la fiesta es para los invitados. Lo que ellos quieren es viajar, estar solos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, pues no podían estar juntos, no podían andar juntos, no podían viajar juntos. Ahora no, ahora están casados, pueden viajar por el mundo solos, juntos. Ellos se casaron ¿para qué? Para amarse, para vivir la más linda historia de amor. Y se van a la luna de miel. Y pasan ahí. Un mes después vuelven a la casa. Se acabó la luna de miel. Ahora la pregunta es, ¿hay ropa sucia para lavar? ¿Hay frijol para comprar? ¿Hay renta para pagar? Pero ellos no se casan para eso. Ellos se casan para vivir la más linda historia de amor. No para pagar renta, ni comprar frijol, ni lavar ropa. Pero todos esos detalles son parte de la vida de una pareja. Que uno no siente cuando hay amor. ¿Sabes cuándo comienzan a pesar las responsabilidades del hogar? Cuando el amor acaba. Ahí sí. Ahí empieza. Cualquier responsabilidad del hogar se vuelve pesada. ¿Por qué? Porque no hay amor. Pues la vida con Cristo es igualita. Querido, tú no te casas para guardar mandamientos. Tú no te casas para cumplir reglas. Perdón, tú no te bautizas, no te casas con Cristo para seguir normas, reglamentos, leyes. No. Tú te bautizas para vivir la más linda historia de amor con Cristo. Es para eso que te bautizas. Pero ¿hay reglas? Claro que hay reglas. Todo en la vida tiene reglas. ¿Hay normas? Claro que hay normas. Puede haber una cosa más tonta que el fútbol. Me gusta mucho, pero tengo que reconocer que es una de las cosas más tontas que hay. 22 hombres corriendo atrás de una pelota. No puede haber nada más tonto que eso. ¿Por qué no le compra una pelota a cada uno y se acabó el problema? Me gusta el fútbol, pero tengo que reconocer que es algo tonto. Pero tiene sus reglas. No puedes agarrar con la mano, no puedes esto, no puedes aquello, y hay un árbitro corriendo atrás de todos ellos con el pito en la boca.
Entonces, ¿por qué hay gente que en la vida cristiana no quiere reglas? Si en el tránsito hay reglas, si en el restaurante hay reglas, si en el mercado hay reglas, si en el fútbol hay reglas, si en todo hay reglas, ¿por qué no habría reglas en la vida cristiana? Pero hay gente que dice, no, porque solo piensan en reglas, porque solo mandamientos. Ese es el problema. Cuando tú no tienes una historia de amor con Cristo, ahí las reglas pesan. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que estás haciendo no para una persona a quien amas, sino tú estás haciendo todo, cumpliendo todo, siguiendo todo, porque quieres ganar el cielo. Pero lo que tú no entiendes es que el cielo ya está ganado. Tú no tienes que salvarte, ya eres salvo en Cristo. Entonces tú no tienes que estar preocupado en no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo lo otro. ¿Por qué? Porque es pecado, porque si no me voy a perder, porque no, así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive con alegría, con júbilo, con gozo. Gozo de ser cristiano, gozo de amar a Jesucristo. Pero claro que la vida cristiana tiene sus responsabilidades, tiene sus normas, tiene sus reglas, que las voy a cumplir con alegría de corazón porque estoy viviendo con una persona que amo, la persona maravillosa del Señor Jesucristo. El problema es que yo conozco, no aquí, en cualquier lugar del mundo, conozco gente más preocupada y a veces de tanto cumplir las normas se sienten ya con el derecho de haber ganado la salvación. No, porque yo no hago esto, no porque esto, no porque aquello, no porque yo no como esto, no porque yo no miro esto. Entonces como que se les va entrando el orgullo de la salvación. Quiere decir, yo estoy salvo, pero tú todavía no, porque tú todavía haces esto, tú todavía comes esto, tú todavía... Ahora miren cómo Pablo encara esa actitud, y ese es el texto para esta tarde. Filipenses capítulo 4. Él está hablando aquí de las reglas, de las normas. En ese tiempo eran otras, era circuncisión, eso, aquello. Hoy día han cambiado las cosas. Hoy día, vuelvo a repetir, a veces algunos hermanos sinceros no saben qué hacer para inventar nuevos mandamientos, porque 10 que están en la ley de Dios no les basta, ellos quieren más. Entonces cada día inventan un nuevo mandamiento. Yo no sé de dónde inventan. Por ejemplo, yo en Brasil encontré una iglesia que... había un campo de fútbol al lado de la iglesia, al lado, en el patio. Y entonces la junta tomó un voto y dice, no, es pecado jugar pelota al lado de la iglesia, porque aquí está el santo templo de Dios, ¿cómo voy a estar pateando pelota aquí al lado? Entonces había fuera del terreno de la iglesia otro campo, y los muchachos se fueron a jugar ahí. Ya que no me dejan jugar en el patio de la iglesia, me voy a jugar al otro lado. Y la junta de iglesia se molestó, pensó que los muchachos estaban riendo de la junta y ¿por qué no obedecían? Entonces tomaron otro voto. ¿Y sabes cuál es el voto? Prohibido jugar fútbol a una distancia menor de 100 metros de la iglesia. Pues sí, parece broma lo que estoy contando. Pero esos hermanos de la junta se arrodillaron y oraron a Dios. Si 10 mandamientos no les basta, han inventado ahora uno más. Y todos los días viven inventando, la gente vive inventando, porque aquí yo ya he encontrado eso de que solo se puede orar de rodillas. ¿De dónde me sacas eso? No, que no se, el cristiano no festeja su aniversario, su cumpleaños, porque es de origen pagano. ¿De dónde te inventas tanta cosa? No, que en Navidad no se puede hacer el arbolito porque eso es pecado. No porque esto, no porque el otro. Es decir, antes era no solo comer carne, ahora no hay que tomar leche, no hay que comer queso, ahora no hay que tomar la lechuga porque está regada con agua del baño, hay que comer solo producto agro no sé qué. ¿Por qué te complicas tanto la vida? No, es que hay que tener buena salud. Yo sé que hay que tener buena salud. Yo le pido a Dios todos los días que me dé buena salud para seguir predicando el Evangelio. Pero yo tengo una estadística infalible, querido.
De todas las estadísticas que yo tengo, esta es la más infalible. De cada 100 personas, las 100 mueren. Entonces, ¿por qué te desesperas tanto que no puedo esto, que el agua? Ahora ya inventaron que el agua solo tiene que ser agua, no sé qué, que el agua normal no vale. Hay otra agua que hay que comer, que hay que tomar, que es más cara. Hay gente que vive viendo a ver qué cosa más puedo inventar para vivir la vida cristiana. Ahora Pablo agarra todo eso que habían inventado y mira lo que dice a partir del versículo 4. Estoy hablando de las reglas de sus tiempos, que ahí no había agua de aquí, agua de allá, ni nada, eran otras cosas. Dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, quiere decir en las cosas humanas, yo tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, está diciendo, si alguno piensa que cumple todo, que guarda todo, que sigue todo, yo más, dice Pablo, porque yo fui circuncidado al 8º día. Tú no fuiste circuncidado al 8º día. Él dice, porque yo fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, o en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo lo que inventan para cumplir, yo cumplo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo este Pablo. Dice, todas estas cositas que no hay, que para mí eso es basura, porque yo solo Cristo. Ahora díganme, él vivió una vida que podamos decir, no, pues ese Pablo vivía, era un relajado espiritual, un liberal, hacía esto. No, querido, al contrario, él dice, si alguien quiere mirar a mi vida, que me mire, irreprensible. Nadie me puede apuntar un pecado. Si alguien en la iglesia se considera bueno, yo mejor que todos ellos. Y más adelante dice, seguid mi ejemplo, el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en mí. Ese Pablo tremendo. Y ahora agarra todo eso, dice, tú no me puedes acusar de que yo esté haciendo nada de malo, no me puedes acusar, pero yo agarro todo eso y lo echo a la basura, porque de eso no depende mi salvación. Pero yo cumplo todo eso para que tú no andes escandalizado mirando mi vida. Tú que piensas que depende de eso la salvación, yo lo cumplo. No me puedes decir que no lo cumplo, pero yo lo agarro y lo echo a la basura, porque para mí el vivir es Cristo. Mi vida solo viene de Cristo. Y sabes, es duro, querido, pero hay que aprender. Una vez, una señora trajo a su esposo para hablar conmigo, por la fuerza, él no quería. Ahora tú vas a decir, ¿cómo es que un hombre va a hablar con el pastor si él no quiere? Es que la esposa lo trajo. Pero ¿cómo la esposa tiene tanta fuerza así para traerlo? A la fuerza. Pues te voy a contar la historia. Yo era director de jóvenes hace muchos, muchos años. Y un día mi secretaria entra y me dice, hay una señora y su esposo que quieren hablar con usted. Era lunes. La historia es la siguiente. Este hermano era un anciano de iglesia.
de aquellos ancianos conservadores, celosos, que no se puede hacer esto, que esto es pecado, que el mundo está entrando a la iglesia y cada vez que subía al púlpito le daba palo a la iglesia, porque la juventud, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y pues todo el mundo lo miraba como el ejemplo del hermano conservador. Muchos pensaban, si ese no se salva, nadie se salva. Porque ¿quién? Pues el hombre perfecto. Y el sábado él predicó un sermón, un sermonazo de aquello. Se llevó 8 libros del Espíritu Profecía al púlpito y los fue leyendo y leyendo, porque el hermano dijo, ay, miren lo que dice, porque esto, porque aquello. Y en eso no está nada de malo. Yo creo en el Espíritu Profecía. Lo que la sierva del Señor ha escrito son consejos sabios para su iglesia en estos tiempos. No sustituyen la palabra de Dios, pero son consejos inspirados. ¿Por qué yo creo en Elena de White? Porque yo entendí lo que es justificación por la fe, salvación por la gracia, cuando leí un librito llamado El Camino a Cristo, que es mi libro de cabecera. Yo ya debo haber leído más de 300 veces. Ese para mí es el compendio de la salvación. Cuando yo leo El Deseado de todas las gentes, me emociono con la manera como ella describe la vida del Señor Jesucristo. Cuando yo leo El Conflicto de los Siglos, me admira la manera como ella tiene una visión del futuro y de la venida de Cristo y la vida de los cristianos en los últimos tiempos. Yo creo en el Espíritu de Profecía. Y aunque ustedes no se den cuenta, en todo lo que predico está metido el Espíritu de Profecía. Pero nunca me van a ver venir aquí sin Biblia y con libros del Espíritu de Profecía, porque el púlpito es para predicar la palabra. Y ella misma dijo, mis escritos son una luz pequeña que ayudan a la luz mayor, que es la palabra de Dios. No son sustituto de la palabra de Dios, son una luz menor que ayudan. Hay una cosa que les puede asustar a ustedes. La Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas, 28. Ninguna de ellas fue sacado de los libros del Espíritu de Profecía. Si ella no hubiera existido, la Iglesia Adventista tendría las mismas 28 doctrinas, porque todas nuestras doctrinas fueron sacadas de la Biblia y únicamente de la Biblia. Nosotros como iglesia tenemos un principio llamado sola escritura, solo la Biblia. Entonces, ¿por qué creen en el Espíritu de Profecía? Porque justamente la Biblia me dice que una de las características de la iglesia de Dios en los últimos tiempos será el Espíritu de Profecía. Y porque la Biblia me dice cómo probar a los espíritus para ver si son espíritus que vienen de Dios o no. Y ella, la sierva del Señor, encaja en las pruebas bíblicas. Por eso yo creo en ella. Pero no creo que es un sustituto. Sus escritos no son sustitutos de la palabra de Dios y ella tampoco. Hoy día, si ella resucitara y vería y viese cómo muchos usan sus escritos, la pobrecita se moriría de nuevo de infarto. No aguantaría cómo algunos usan sus escritos para hacer tonterías, para decir tonterías que ella nunca dijo. Hay que saber estudiar lo que ella ha escrito. Bueno, pero lo que les estaba diciendo era que este hermano pues predicó un sermón lindo con los libros, ¿verdad? Y cuando llegó a la hora de comer, al almuerzo, y la esposa sirvió el almuerzo. Hoy almorzamos en la casa de una familia linda aquí de la iglesia, en la casa del pastor, pero el pastor no cocinó, quien cocinó fue la esposa. ¿Dónde está Clemencia? Está allá, muy bien, estaba rica la comida. Y con qué cariño presenta el plato a la mesa, ¿no? Y así la esposa de este anciano fue, pues con todo cariño, el arrocito. Pero siempre el sábado es un día más corrido, pues no hay tiempo para preparar todo. Entonces el arroz estaba medio crudo. Entonces cuando el esposo lleva el arroz a la boca, siente que... y habla una palabra fea, una lisura. Le sale así. Los hijos reunidos, la esposa lo mira.
y con esa manera bonita de las esposas, ¿no? Y dice, pero papi, acabas de predicar un sermón tan bonito y solo porque el arroz me salió crudo, hablas esa cosa fea. ¿Para qué? El hombre perdió la paciencia, agarró la vasija de arroz, ¡pah!, la tiró contra el suelo. Y no contento con eso, se levantó para golpear a la esposa. Y no era la primera vez, la golpeaba, solo que la iglesia nunca supo eso. Yo espero que aquí no haya un esposo que se atreva a tocar a su esposa para golpearla. Tócala así con cariño, ¿no? Pero para golpearla. Porque si hay uno aquí, pastor, ahí yo le voy a pedir que me llegue el tanque, pero no de agua, de hielo. Y yo quiero rebautizarlo y dejarlo media hora remojándose abajo. Ningún hombre tiene derecho a agredir a la esposa, ni con palabras, ni con hechos. Pero este anciano, con su espíritu de profecía y todo, perdió la paciencia, fue a golpear a la esposa. El hijito de 12 años, que ya estaba grande, porque nuestros hijos crecen. Cuando son niños, ya, come, sienta, calla, entra, sal. Pero cuando crecen, queridos, y los hijos crecen, cuando crecen, él fue a agredir a la esposa y el hijito de 12 años se paró entre la esposa y la mamá. Y dijo, no, a mi mamá no la vas a pegar. Y el hijito nunca había hecho eso. El hombre se asustó, que vio a su hijo malcriado, enfrentando al papá. Entonces sacó la correa y dijo, hijo malcriado, te voy a enseñar a guardar el 5.º mandamiento. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? ¿No? Honra a tu padre y tu madre. Te voy a enseñar a guardar el 5.º mandamiento. Porque él era especialista enseñándole a guardar mandamientos a todos. Y mientras él se iba a enseñarle al hijo a guardar el 5.º mandamiento, la esposa se fue al cuarto, agarró la bolsa y ya se estaba saliendo a la calle. Entonces él corrió, se paró en la puerta. ¿A dónde vas? Y ella dijo, voy a la policía. En Brasil acababa de salir una ley. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿Conocen? Oh, está lleno de brasileños aquí. ¿Conocen a la ley María da Peña? Ay, Señor, la ley María da Peña. Marido que golpea a la esposa y si la esposa denuncia, porque lo que a veces falta es el valor de la esposa denunciar. Pero marido allá en Brasil que golpea a la esposa y la esposa denuncia, de acuerdo a la ley, derechito al hueco ahí en la prisión, al hueco. Vas a hablar de aquí a 24 horas. 24 horas, antes de eso no te atiendo. Y el tipo tembló, porque la esposa estaba en la puerta, me voy a la policía. Y dice, no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque la hermana de White dice que no debemos llevar nuestro problema a la gente de afuera. Pues él se conocía a la hermana de White de memoria, ¿no? Pero la esposa lo miró y le dijo, así. Y la hermana de White dice también que me puedes pegar, que puedes hablar lo que acabas de hablar, que puedes echar la vasija de arroz al suelo, que puedes hacer todo lo que estás haciendo en sábado. La hermana de White dice eso también. No, pero es que mira, tú no puedes ir. ¿No? ¿Por qué no puedo ir? No, pero mira el escándalo, yo soy anciano de iglesia. Así. No, pero no puedes hacerme eso. Y las esposas, queridos hermanos, esposos, les digo una cosa, las esposas son más inteligentes de lo que tú imaginas. Ellas ya saben cuándo estás en su mano. Y esta señora ya se dio cuenta, este pobrecito ya está aquí. Y entonces le dijo, ¿no quieres que vaya a la policía? No, por favor. Bueno, solo hay un camino para no ir a la policía. ¿Cuál es? El lunes a primera hora vas a hablar con el pastor Bullón, tú, yo y él. Ahí el penzón. Policía, pastor Bullón. Prefiero pastor Bullón.
Porque este hermano era de aquellos que pensaban que yo estaba destruyendo la iglesia porque predicaba la justificación por la fe, porque predicaba la salvación por la gracia. Él pensaba que yo era de esos liberales que estoy acabando con la iglesia, que lo que hay que predicar es el mensaje del tercer ángel, que es cuando el corazón del mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Bueno, pero él tenía sus ideas de mí, entonces no quería ni verme, pero entre ver a la policía y verme a mí, pues prefirió yo, y fue así que él apareció en la oficina. Y se sentó ahí, la esposa dice: mire, pastor, este hombre que está aquí es mi esposo, primer anciano de iglesia, pero este hombre hace esto. Y la esposa comenzó a contar todo. ¿Sabe que hay momentos difíciles en la vida de un pastor? Y ese era un momento difícil para mí, porque yo no sabía qué hacer, porque ese hombre, a medida que la esposa hablaba, pobre, se hacía chiquito en la silla, chiquito. Y yo no quería mirarlo para no avergonzarlo más, porque el pobre estaba destruido y la esposa y nada, no paraba. Hasta que la esposa acabó, ya no le quedó más. Y ahí lo miré a él llorando. Y dice: pastor, todo lo que mi esposa dijo es verdad. Y hay otras cosas que ella no ha dicho porque ella no sabe. Pero ahora, pastor, yo voy a contar todo. Y comenzó a contar. Y lo que él contaba, la esposa abría los ojos así porque no podía creer que su esposo hacía todo eso. Pero él hacía cuando ella no lo veía. Pero lo que me dolió fue que él en un momento comenzó a llorar a gritos, ¿sabe? Así, a gritos comenzó a llorar. De manera que mi secretaria abrió la puerta para ver qué está pasando. Porque el hombre lloraba a gritos. Se descontroló. Y dice así: pastor, de alguna manera yo agradezco que todo se descubrió. Porque ahora me voy de la iglesia. Se acabó. Me salgo de la iglesia. No se puede, pastor. Vivir la vida cristiana, cumplir todo lo que Dios pide, es imposible. Yo lo he intentado, yo me he esforzado, 30 años me he esforzado. He fracasado. Entonces pasé a disfrazarme de un buen anciano conservador y a cobrar de los otros, cuando en el fondo yo quería sacar la atención de las personas de mí y dirigirla para los otros. Pero pastor, se acabó, ahora se acabó, me voy. Es imposible vivir la vida cristiana. Ahora yo te pregunto, ¿qué opciones tienes en la vida? Opción número 1, vivir con Jesús la más linda historia de amor y como consecuencia de eso, vivir una vida bonita, linda, de armonía, de paz, irreprensible delante de los hombres. Ese es camino número 1. La otra, sacar los ojos de Cristo y concentrarte en las prohibiciones, las normas, las reglas, en tu conducta, en tu fuerza de voluntad, y de alguna manera vas a aprender a disfrazar, pero no vas a vivir la vida auténtica que Cristo quiere que vivas. Solo tienes esos 2 caminos. Por eso es que necesitas seguir a Jesús. Olvídate de, no, que conservador, que eso, que olvídate. Ve a Jesús, vive con Jesús, busca a Jesús, llora a los pies de Jesús, cuéntale tus tristezas, tus luchas, tus penas a Jesús. Ábrele a Él tu corazón, muéstrale quién eres. A los hombres puedes engañar, a Él, ¿qué le vas a engañar? Él sabe todo. Dile: Señor, mira, este soy yo, pero no quiero ser así. Tú eres poderoso, cámbiame. Habla con Dios. Y en esa comunión maravillosa, el carácter de Jesucristo se va a ir transmitiendo, se va a ir pasando al tuyo. Porque la convivencia es así, ¿sabes? Mi padre tenía 50 años, 50 años, cuando mi madre, una jovencita de 15 años, se enamoró de él. Y se casaron. Y tuvieron 9 hijos.
Mi pobre padre murió y mi madre viuda vivió muchos años sola. Pero es interesante. Mi padre de 50 años, un hombre maduro, se casó con una mujer de 15 años. Entonces prácticamente era su hija. Y mi madre admiraba a mi padre, ¿sabes? Si hay una mujer que admiraba a su marido, era mi madre. Con qué alegría preparaba una grande cocinera. Con qué alegría preparaba las comidas que más le gustaba. Por la fuerza del trabajo, mi pobre padre trabajaba enterrado en las minas, venía cada semana trayendo el dinero para casa. Y ella con qué cariño preparaba las comidas que más le gustaba. Yo veía cómo mi madre miraba a mi padre con una admiración así. Interesante. Mi padre murió y un día mi hermano me dice, ¿ya te has dado cuenta que parece que papá estuviera vivo en mamá? Y efectivamente, todo lo que era mi padre se había reproducido en mi madre. De tanta admiración, de tanto amor, todo se había reproducido en mi madre. Porque la vida cristiana es así. Tú te enamoras de Jesús. Lo contemplas. ¿Cómo lo contemplas? A través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura del Espíritu. Por eso cuando lee palabras de vida del gran maestro, lee el deseado de toda la gente, lo contemplas, te enamoras, lo amas y sin darte cuenta estás viviendo como él vivía. Su carácter se comienza a reproducir en tu vida. Te vuelves hombre manso, mujer mansa, sencilla, simple. No complicas la vida a nadie, ni a ti, ni a tu esposa, ni a tus hijos. El otro día encontré un hombre de aquellos buenos, conservador, rígido. Yo le hablé cuando él era joven y sus hijos eran pequeños, porque él iba a trabajar, salía de casa a las 5 de la mañana. Los hijitos de 3, 4, 5 años estaban durmiendo, él los despertaba a las 4 de la mañana para hacer el culto. Pobres hijitos, todos cayendo en sueño y él con la vara en la mano. No, Dios primero. Él era sincero. Hoy día ninguno de los hijos está en la iglesia. Yo no sabía, pero me encontré con él un día y me dice, ay pastor, el mayor dolor que cargo en mi vida es que ni un hijo está en la iglesia. Y me pregunta, pastor, ¿dónde fallé? No, yo no quise decirle para hacerlo sufrir, pero yo se lo dije cuando él hacía eso, cuando era miembro de mi iglesia. Dije, no hagas eso. No, pero pastor, hay que enseñar al niño desde pequeño. Desde pequeño solo crió en el corazón de los hijos el deseo de irse, de salir de la iglesia. No quiero esta vida para mí. Entonces, haz del cristianismo un cristianismo agradable, bonito, que tus hijos crezcan queriendo ser cristianos. Quiero esta vida para mí, quiero ser cristiano, pero no que crezcan diciendo, no, cuando crezcan me voy, no quiero esta vida para mí. ¿Por qué? Porque algunos con la mejor buena intención hacen del cristianismo un fardo, de tal manera que los hijos ya no quieren saber nada de ese fardo. Y después cuando crecen y se van, te preguntas, ¿dónde fallé? Fallé que le hiciste al hijo del cristianismo, en lugar de una experiencia de alegría y de gozo, un fardo pesado para cargar. No tengas miedo de perderte, querido, porque Dios no es un Dios que está con un papel y un lapicero en la mano mirando la tierra. A ver, ¿a quién voy a desaprobar? ¿A quién voy a reprobar? ¿A quién voy a jalar? Jalar dicen aquí, en Perú dicen jalar, ¿no? Blanquita Ramal, eres tú, ¿no? Profesora, jalaba a muchos alumnos. Dios no es un profesor que está, a ver, ¿a quién lo desaprueba? ¿A quién lo desaprueba? No. Por Dios, ya todos pasaron el examen. ¿Por qué todos pasan? Porque Él ya murió en la cruz del Calvario por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Ya todos estamos salvos en Cristo. Ahora, por amor a Él,
camina en sus caminos. No para ganar la salvación, sino porque ya eres salvo en Cristo. Pero no te descuides, porque todavía estás en este mundo. Y al menor descuido viene el diablo, te da una rastrera y caes. Entonces siempre vivo, siempre atento, siempre dependiendo de Dios. No porque estás salvo ya vas a vivir como quieres. No. Ojo vivo, atento. Porque el enemigo está listo a destruir tu vida. Pero si tú vas así, querido, vas a alcanzar el día glorioso de la venida de Cristo con todos tus amados para vivir eternamente con ellos. Ahora yo voy a hacer una última invitación esta tarde. ¿Será que alguien que durante la semana ha estado viniendo aquí y que todavía no ha decidido bautizarse, quisiera decirle a Dios esta tarde: Señor, yo quisiera prepararme para bautizarme? Si la vida cristiana es tan bonita como el pastor está hablando, yo quiero ser un cristiano. Entonces no estoy diciendo que te vas a bautizar ahorita, aunque si quieres bautizarte, ahorita el pastor se mete al agua, no hay problema. Pero digo bautizarte, prepararte para el bautismo. Si no te has levantado anoche, no te has levantado otros días, pero esta noche estás aquí y quisieras decirle: Señor, yo quiero pertenecer a tu ejército, yo quiero caminar contigo. Quisieras levantarte y venir aquí para hacer una oración especial para que Dios te ayude a caminar de victoria en victoria. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? Yo voy a estar orando. Si tú sientes que Dios te está llamando, que Dios tienes que prepararte para formar parte de la familia de Dios en esta tierra, no tengas miedo en levantarte y venir. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mira, estamos comenzando una nueva semana y un nuevo año, lógicamente, 2025. Espero sinceramente, de todo corazón, que este año sea un año de victorias para ti. No tengas miedo de fracasar. Si el año pasado las cosas no salieron bien, no hay problema. Yo siempre digo y repito una vez más que cuando todo sale bien, en los momentos de victoria, de alegría, uno no aprende nada. Pero cuando las cosas no salen como queremos que salgan, ahí paramos, reflexionamos. Y si hay que llorar, pues hay que llorar. Pero levántate en el nombre de Jesucristo, sacude el polvo de tus sandalias y en el nombre del Señor avanza. Porque este año va a ser un grande año, un recomenzar, un dejar para atrás todo lo que no salió bien y emprender nuevos desafíos, fijarse en nuevas metas, nuevos blancos y caminar atrás de ellos. Bueno, vamos a la lección número 1 para el 4 de enero del año 2025. Sabes que este trimestre primero del año vamos a estudiar sobre el amor y la justicia de Dios. Son temas interesantísimos, porque vamos a entender que el amor de Dios no está reñido con su justicia, ni la justicia con el amor. Dios es amor y al mismo tiempo Dios es justicia. El título para la primera lección del año es Dios ama de pura gracia. Y el propósito de esta lección es mostrar que el amor de Dios por el ser humano es infinito, es inmensurable, no acaba nunca. Pero que ese amor no le sirve al hombre de nada si el ser humano no se apodera, no se apropia del amor de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más allá de las expectativas razonables. ¿Por qué dice más allá de las expectativas razonables? Porque la razón no puede entender el amor de Dios. Entender el amor de Dios sería entender a Dios, pero Dios es infinito, Dios es incomprensible para la mente humana.
No porque quiera ser un Dios misterioso, porque no quiera ser entendido, simplemente por la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nuestra cabecita, humanamente hablando, es como un vaso. Y Dios es como todo el agua del mar. Dime una cosa, ¿cómo puedes hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo podrías tú con tu mente humana entender la grandiosidad de Dios? Es imposible. Y si Dios es amor, tampoco puedes entender el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios está más allá de cualquier expectativa razonable. Dios no nos ama porque merezcamos. Nadie merece el amor de Dios. Dios nos ama simplemente porque nos ama. Eso está más allá de la comprensión humana. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 19. Mira lo que dice. Y le respondió. ¿Quién le respondió? Dios a Moisés. Le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Este incidente entre Dios y Moisés sucedió después del fracaso catastrófico de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra de la santa ley de Dios. El pueblo se entregó a la idolatría. Y pues la consecuencia del pecado es la muerte. El pueblo debería morir, pero Moisés intercede por el pueblo. ¿Y qué Dios dice? Yo perdonaré a mi pueblo. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y yo seré clemente con quien yo sea clemente. En otras palabras, Dios no estaba derramando su amor sobre el pueblo de Israel porque el pueblo hubiese hecho algo que agradase a Dios. Al contrario, había caído en la miserable idolatría, se había colocado con los planes divinos, se había rebelado contra Dios, había desconfiado de Dios, se había entregado a ídolos de esta tierra y sin embargo Dios los continuaba amando. Es por eso que dijimos que el amor de Dios no es por merecimiento. Si has fallado con Dios, si en este momento te sientes indigno del amor de Dios, o si has llegado a la conclusión que las cosas te van mal porque estás recibiendo de alguna manera el castigo divino, saca por favor esas ideas de tu cabeza. Porque Dios te ama y no te ama porque merezcas su amor, te ama simplemente porque te ama, porque su naturaleza es el amor y porque Él te creó un día, Él permitió que vinieras al mundo. Tú eres su hijo amado, entonces por favor déjate amar, porque todo el amor de Dios no te sirve para nada si tú no aprovechas el amor de Dios. El amor de Dios, vamos a la segunda parte, es un amor no correspondido. Dios no nos ama porque nosotros le amemos, sino a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Un ejemplo de esto es la historia de Oseas, que el autor de la lección de la escuela la sabática menciona. El caso de Oseas es interesante porque Dios le pidió a Oseas que se casase con una mujer impura, con una mujer de la calle, con una mujer que no era digna. Oseas no entendía, pero obedeció la orden de Dios y fue y se casó con la mujer. Y la redimió. Le dio su nombre. Pero un poco después del matrimonio, ella le fue infiel y volvió a la casa embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dijo al profeta Oseas que recibiera a su esposa. Y eso sucedió una vez y otra vez y otra vez. Hasta que Oseas no entendía qué es lo que Dios quería. Dios quería que el profeta entendiera
¿En qué consiste el amor de Dios? Dios no ama al bueno solamente, Dios ama a todos sus hijos, inclusive a los rebeldes y a los desobedientes. Y ahora mira lo que dice Oseas capítulo 14, versículos 1, 4 y 5. Voy a leer. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué dice vuelve? Porque el pecador se ha ido, el pecador se ha apropiado de la vida que es de Dios y se ha ido y se ha marchado. ¿Y qué es lo que ha sucedido al alejarse de Dios? Sigo leyendo el texto. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por tu pecado, o sea, por haberte alejado de Dios, has caído. El resultado del alejamiento de Dios es que caes. Y cuando caes te hieres, sangras, y muchas veces te sientes incapaz de levantarte, te sientes derrotado, te sientes acabado, te sientes perdido. Sigo leyendo lo que dice Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré tu rebelión, porque el pecado es rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esta expresión es interesantísima. Los amaré de pura gracia. La palabra gracia da origen a la palabra gratis. Cuando te dan algo gratis, tú no pagas. Tú no tienes que pagar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es por merecimiento, es de pura gracia. Dios te ama porque te ama. No te atrevas jamás a dudar del amor de Dios. Tampoco, cuando pienses en el amor de Dios, comiences a pensar en tu vida, en tu conducta, en tu comportamiento, para ver si mereces el amor de Dios, porque vuelvo a repetir por la cuarta vez, nadie recibe el amor de Dios por merecimiento. Y el versículo 5 dice lo siguiente, voy a seguir leyendo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto es más impresionante porque cuando Dios escribió, cuando esto se escribió describiendo el territorio del desierto. Y Dios dice que Él es el rocío que cae. Y entonces el pueblo de Dios, cuando recibe el rocío del amor de Dios, florece como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Oh querido, al empezar este nuevo año, recibe el amor de Dios como el rocío que cae en el desierto seco. Y por favor, en el nombre de Jesucristo, florece para una vida nueva y echa raíces profundas. Por eso, este año tiene que ser el grande año de tu vida. Vamos ahora a la tercera parte. Amor gratuito, amor de gracia, pura gracia. En esta parte vamos a ver que Dios no creó a la humanidad porque Él necesitase gente para que lo amara. Dios creó al ser humano simplemente por su voluntad, por compartir su amor, nada más. Leo lo que dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Interesante. Dios no creó al ser humano porque necesitara pues de seres humanos que lo adoren y que lo amen. Eso sería egoísmo. Fabricar súbditos que lo aclamen como rey. No, eso va contra la naturaleza del amor de Dios. Pero es que su naturaleza de amor lo llevó a compartir su vida. Él te entregó la vida para que la administrases. Él te entregó la vida para que fueses feliz. Y no solo te entregó la vida, sino que te entregó el manual de la vida, las instrucciones, para que te cases y seas feliz, para que tengas hijos y que tus hijos crezcan como las palmeras a la orilla del río, para que todo lo que tu mano prospere, toque, prospere,
para que tu trabajo te rindiese. Dios te creó para ser feliz, porque te amaba, no porque necesitaba súbditos para que lo adorasen. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:11 a este respecto. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas palabras son palabras de los redimidos. Cuando el mundo haya acabado, cuando la historia haya acabado, cuando los redimidos hayan ido al cielo, ellos cantarán y dirán: Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Por qué? Porque creaste al ser humano solo por tu voluntad, por tu misericordia. No solo creaste al ser humano, sino todas las cosas. Ahora, aquí hay una parte que me impresiona. Dice: porque creaste a todos, no solo a los buenos. Dios creó a todos buenos, pero algunos se hicieron malos. ¿Por qué? Porque por su amor también nos creó con libertad. Y muchos, usando mal su libertad, escogieron el camino de la rebeldía. Y entonces, pues, se metieron en problemas, porque ya dijimos que el pecado te hace caer y cuando caes te hieres. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos. Aquí vamos a ver que el amor no obliga a nadie a recibir ese amor. El amor es entregado de gracia, pero la persona tiene que aceptar ese amor porque quiere, voluntariamente. No es obligada a aceptar el amor de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, se presenta la parábola de las bodas del rey. Voy a explicar un poco. En esta parábola, el hijo del rey celebra bodas y entonces el rey manda a sus súbditos a invitar a todos que vengan a la fiesta. Algunos no quieren. Entonces él manda por segunda vez. De esta vez las personas maltratan a los emisarios que llevaban la invitación. Gente rebelde, gente mala. Ahí esa parábola del amor de Dios, que invita a todos, porque todos fueron invitados, no solo unos pocos selectos. No fueron invitados solo los buenos ciudadanos, los que se portaban bien. El rey invitó a todos, buenos y malos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. ¿Pero qué pasó? Pues ellos no aceptaron la invitación. Entonces el Señor termina la parábola diciendo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo capítulo 22, 14. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El verbo llamar en griego es el verbo kaleo. Y la palabra escogida, escogidos en griego, es la palabra ekletos, que es un derivado de kaleo. En otro sentido, este versículo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es que de todos Dios escoge a algunos, sino que muchos son kaleos, llamados, pero pocos son los ekletos, los que aceptan el llamado. La palabra escogidos aquí está en el sentido de los que aceptan el llamado. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser dado por obligación. Quiere decir, nadie puede aceptar el amor de Dios por obligación. Tú tienes que querer. Y esto nos lleva a la parte final de este estudio, donde se habla de la crucifixión por nosotros, con la más grande expresión del amor de Dios. Y para eso leemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 6, 7, 8. Dice así: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débiles está como sinónimo de pecadores, de gente rebelde, gente que se apartó de Dios. Porque Jesús, aun cuando éramos rebeldes, dice, Él murió a su tiempo por nosotros. Sigo leyendo el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh querido, vuelvo a repetir, si el amor fuese por merecimiento, pues nadie se salvaba. Porque el propio Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios, quiere decir, destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Quiere decir, destituidos del amor de Dios. No en el sentido de que Dios les quitó su amor, sino en el sentido de que ellos se apartaron rechazando el amor de Dios. Pero Dios ama a todos los seres humanos. Dios no solo ama a los buenos. El otro día una persona ya de edad se me acercó y me dice, pastor, con todo respeto quiero hacerle una observación. Yo lo escucho a usted muchas veces decir, predicar que Dios ama a los buenos, a los malos. Porque eso es lo que yo siempre digo. Mira, si tú aceptas el amor de Dios, Dios te ama. Y si tú rechazas el amor de Dios, Dios te sigue amando. Si tú crees en Dios, Él te ama. Y si tú no crees en Él, Dios también te ama. El otro día viajando en el avión hablé con una persona atea que no cree en Dios. Y él me decía, pues a mí Dios no me puede amar, porque yo no creo en Él. Y si Él existiera de verdad, yo no merecería su amor porque yo no creo en Él. Interesante. Pero la verdad es que Dios ama también a los ateos. Ama a los hombres malos, ama a los perversos. Y entonces esta persona de edad me decía, pastor, pero si usted sigue predicando eso, los malos van a decir así, bueno, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor maravilloso y sublime de Dios. Dios ama a todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Pero ese amor no te sirve de nada, a no ser que tú te apoderes de Él. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección número 2, que es la siguiente semana. Por ahora solo quiero decirte que tú eres precioso a los ojos de Dios, que Él te ama. No te dejes llevar por la conciencia, porque tu conciencia te va a acusar, te va a decir que tú no mereces el amor de Dios. No te dejes llevar por la voz del enemigo, porque él va a susurrar a tus oídos diciendo que tú eres indigno del amor de Dios. Y en realidad todos somos indignos. Nadie merece, pero el amor de Dios no es por merecimiento. Jamás entenderemos su amor. Pero cuando te sientas herido, perdido, acabado, destruido, cuando sientas en algún momento de la vida por algún error que hayas cometido que solo mereces la muerte, recuérdate del amor precioso de Dios. Él nunca deja de amarte, pero espera ansioso que tú percibas lo que estás haciendo y te levantes y vuelvas a Él, que es capaz de restaurarte. Un abrazo, mi amigo querido, que Dios te bendiga ricamente.